Bienvenido a esta clase de razonamiento clínico. En esta oportunidad, durante la primera y la segunda lección, vamos a estar viendo la introducción al razonamiento clínico, que son aspectos básicos que tenemos que conocer antes de resolver los casos clínicos. Aquí tenemos el logro general de aprendizaje, el cual es analizar y valorar la evidencia clínica obtenida de la información levantada a través de la anamnesis, signos y síntomas identificados y resultados de las pruebas funcionales de diagnóstico para interpretarlos y establecer una hipótesis diagnóstica kinésica y objetivos de tratamiento de manera individualizada al paciente. ¿Qué se entiende por razonamiento clínico? Bueno, es la conjunción de tres saberes. Saber decidir, que requiere una base de conocimientos previa, que es la que han ido adquiriendo a través de los años. Saber analizar ante un problema clínico específico, lo cual va a requerir de proponer varias opciones, tanto decisiones diagnósticas y de terapéuticas, y saber diagnosticar, lo cual está súper determinado también por la experiencia. Bueno, aquí tenemos algunas definiciones de lo que significa razonamiento clínico. A mí me gusta la primera sobre todo, y se las voy a leer por lo mismo, que fue postulada por Jean, Kahn, Gideon y Tolkien en 2012. Dice que razonamiento clínico es el proceso cognitivo que subyace al diagnóstico y manejo de un problema clínico. En razonamiento clínico, la semiología, que es la evaluación, es una experiencia laberíntica. Tomemos un usuario corriente, ¿cierto? Y él siempre va a venir con una queja. Me duele el hombro, me canso, no puedo respirar, etc. La entrada a mi laberinto va a ser la clínica de ese paciente y su historia. Y la salida va a ser identificar lo que le está pasando, es decir, llegar a un diagnóstico. El tránsito desde punto A al punto B es lo que nosotros llamamos razonamiento clínico. Es ese análisis, tomando en consideración los elementos de la entrada, para poder generar y salir exitosamente por esta salida, que es llegar al diagnóstico y tomar decisiones terapéuticas acordes a él. Y como algunos autores hablan de la tríada de razonamiento clínico, donde destacan tres factores o tres elementos. Uno es el terapeuta, quien va a ser el encargado de generar el diagnóstico, el cual va a conducir a tomar decisiones terapéuticas que van a estar basadas obviamente en el paciente. Y el tercer elemento va a ser el pronóstico, el cual va a prever la evolución natural la evolución de esta enfermedad o patología y el impacto que va a tener en la vida del usuario. El pronóstico va a estar determinado por un lado por los signos y síntomas, o sea, la clínica del paciente y su situación clínica, que vendría siendo el contexto de este. La situación clínica del paciente es un conjunto de datos clínicos y paraclínicos, es decir, por un lado están los elementos de signos y síntomas, la historia clínica del paciente, además de algunos factores ambientales, sociales, culturales, etcétera, que tiene el paciente que van a impactar en la evolución, impactar en cómo trato también mi paciente. ¿Y en qué consiste el proceso de razonamiento clínico? Uno cuenta, ¿cierto?, con información clínica recopilada de la anamnesis, la historia clínica del paciente, más el examen físico, donde ahí tenemos los signos principalmente. Eso lo vamos a asociar a la situación clínica, o sea, el contexto del paciente, y vamos a generar a partir de eso un análisis, que también va a involucrar otros elementos como los exámenes complementarios, lo cual me va a llevar a la definición de una cierta cantidad de hipótesis que se van a ir filtrando, descartando, hasta poder llegar a un
diagnóstico definitivo sobre el cual yo voy a decidir y plantear mi tratamiento. El razonamiento clínico de un terapeuta no va a ser el mismo durante su vida profesional. De hecho, nosotros tenemos distintas maneras de analizar en un comienzo cuando somos aprendices, y luego cuando estamos en una fase intermedia de aprendizaje y cuando ya llevamos años de práctica. Nuestra manera de analizar y llegar a estos diagnósticos es distinta. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. El primer tipo de razonamiento clínico que vamos a revisar se llama inductivo, también conocido como exhaustivo. Este es el razonamiento clínico inicial con que parte todos los aprendices y lo más probable que este es el tipo de razonamiento que ustedes van a estar desarrollando por lo menos en una primera fase. ¿En qué consiste? Primero tienen ustedes que se les entrega, ¿cierto?, un problema clínico que tienen que resolver, para lo cual ustedes van a generar una anamnesis y un examen físico completísimos, ¿cierto?, con todas sus partes, con toda la información máxima que ustedes pueden recopilar, que los va a llevar obviamente a hacer investigación sobre el tema, sobre la naturaleza de este problema, etcétera. Porque ustedes obviamente van a tener vacíos de información que van a tener que rellenar. Y esta recopilación de información me va a permitir, por lo tanto, después formular el diagnóstico, en este caso kinésico. Como pueden ver, el individuo tiene que pasar por un montón de etapas que requieren tiempo, y aquí no hay ningún tipo de shortcut, no hay ningún tipo de atajo intelectual para poder llegar rápidamente a la última etapa. Y eso hace que este tipo de razonamiento clínico, si bien es completo, es ineficiente en términos de tiempo, es muy engorroso, muy lento para poder llevarlo a cabo. El siguiente nivel de razonamiento clínico se llama hipotético-deductivo. En este se ocupa bastante la lógica causal. Se estudia los fenómenos a través de la observación, el registro de datos y sus tendencias, lo cual me lleva a trabajar con una serie de hipótesis iniciales que voy validando o descartando a través de la recopilación de datos. Para ello se basa en dos estrategias de selección y contraste de hipótesis, que son la estrategia causal y la probabilística. Bueno, y la primera estrategia, la estrategia causal, literalmente lo que hace esta estrategia es, basándome en las ciencias básicas, ¿cierto?, y en ciencias aplicadas, encontrar el sustento para poder validar o descartar las hipótesis diagnósticas que yo tengo. Entonces, le busca una relación causal lógica a mis hipótesis, según los datos que yo he recopilado y todo lo demás. Y la segunda es la estrategia probabilística, que literalmente yo selecciono la hipótesis que es más probable de un universo de diagnósticos coincidentes. El que tenga, por ejemplo, más puntuación dentro de alguna escala de puntaje o cuestionario. De hecho, su expresión gráfica es el uso de cuestionarios, de escalas, de algoritmos clínicos. Se basa en eso para poder decir la probabilidad es mayor de que se dé este diagnóstico por sobre este otro. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que son los algoritmos clínicos. Este es un algoritmo, por ejemplo, aplicado a neuro.
donde yo tengo aquí unos signos clínicos que según este algoritmo me van a llevar a un diagnóstico acá abajo. Por ejemplo, aumento del tono persistente sin variabilidad. Yo puedo tener sí, y eso me va a llevar a buscar la distribución si es bi unilateral o no, si el tono es variable sí o no. Por ejemplo, en la distribución, si la distribución es bilateral, yo hablo de una PSI espástica bilateral. Y si afecta marcadamente las extremidades superiores, sí es una tetraparesia espástica, pero si no, puede ser una displasia espástica, por ejemplo. En el otro caso, si no hay variación del tono, puede ser una hipotonía con ataxia, pero si varía el tono es una diskinesia. Y dependiendo de la actividad, es con actividad reducida y tono aumentado, sería distónica, y si por ejemplo es actividad aumentada pero con el tono disminuido, sería una corea tetósica. ¿Se fijan? Entonces, a través de este algoritmos me permite ir despejando según la clínica cuál es el diagnóstico más probable de mi paciente, y obviamente esto va a ser bien útil sobre todo en una fase intermedia y avanzada de razonamiento. Y el nivel más avanzado es el método heurístico, también conocido como el de reconocimiento de patrones. ¿En qué se basa? Bueno, principalmente se trata de primero una observación situacional de lo que le pasa a mi paciente. Luego una evaluación que no requiere ser tan exhaustiva como en el caso del primer tipo. El realizar de repente algunos experimentos de tratamiento, la comparación de los datos y luego la generalización. Esto me permite ir generando relaciones y ir determinando patrones que soy capaz luego de reconocer entre un paciente y otro, lo que me permite hacer verdaderos atajos en el pensamiento para poder llegar mucho más rápido a un diagnóstico, muchas veces de manera hasta más precisa, y poder también decidir el tratamiento pertinente. Pero este sistema va a depender muchísimo de la experiencia, porque la acumulación de estos experimentos mentales y no mentales, más el conocimiento, es lo que me va a llevar a reconocer más y más patrones. El método heurístico entonces va a depender de 3 factores que va a incidir en cómo se resuelven los problemas de esta manera. Un factor es la representatividad, que tiene que ver cuánto concuerda la clínica de mi paciente a lo que yo recuerdo de un patrón determinado, de que yo había visto antes en otro paciente. El ser capaz de reconocer patrones, que es una medida súper subjetiva y que va a depender de la memoria y la experiencia. Y la disponibilidad, que tiene que ver con la facilidad con que yo soy capaz de reconocer algo, un fenómeno, porque lo he visto varias veces antes. Eso hace que, por ejemplo, si yo veo, el problema de eso es que si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a ver cierto tipo de patologías y por lo tanto yo estoy habituada a reconocer ciertos patrones, si a mí me sacan de ese tipo de pacientes y veo otros donde se escapa de ese grupo de patologías, puedo caer en el sesgo y no ver y resolver el problema de manera adecuada. El siguiente esquema muestra el proceso de razonamiento clínico según el método heurístico. Acá tenemos un problema de salud de usuario que debemos resolver.
nosotros vamos a conducir, ¿cierto? Vamos a recopilar datos para formular la historia clínica de nuestro paciente, la anamnesis, todo eso, lo cual me va a permitir percibir cuál es el problema del paciente y me va a ir dando pistas hacia dónde va el diagnóstico. Estas pistas se van a comparar con las experiencias previas que hemos tenido pasadas de resolución de problemas, que me va a llevar a ir depurando y resolver el problema, o rápidamente saltarnos este paso y llegar a resolver potencialmente en nuestra cabeza algunas hipótesis, ¿cierto?, que debemos ir descartando. Las soluciones potenciales van a estar, por lo tanto, determinadas de este proceso de pensamiento que va a estar influido por las experiencias pasadas que hemos tenido, clínicas, y del conocimiento previo que nosotros hemos adquirido a través de, en este caso, de la formación formal en la universidad. Llámese las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, todo el currículum que ya conocen, mezclado con la experiencia clínica. Todo esto me va a permitir determinar, por lo tanto, poder postular ciertas soluciones potenciales, ciertos diagnósticos que tengo en mi mente, que tengo que ir a validar o a descartar. Y eso va a conducir mi proceso de evaluación. Yo no voy a evaluar al azar, voy a evaluar según lo que en mi mente creo que es lo que podría tener mi paciente. De ahí que mis evaluaciones van a servir para poder apoyar o descartar las hipótesis que yo tengo, que he formulado hasta este punto. Ya luego de las evaluaciones, eso me va a permitir tomar una decisión y determinar qué le pasa a mi paciente, cuál es la disfunción primaria de mi paciente, y determinar cuál va a ser la intervención o tratamiento. A su vez, cuando yo trato a mi paciente, yo puedo volver a plantear todo este proceso de nuevo. Reevalúo el proceso para ver si he tenido buenos resultados y si no, tengo que replantear la estrategia. Y de eso se basa principalmente el razonamiento clínico. Es un proceso súper continuo y dinámico. Bueno, según lo que hemos discutido, principalmente las limitaciones del método heurístico se basan en que este método es clínico dependiente. Y por lo tanto el clínico, si tiene muchísima experiencia, eso puede ser algo que juega muy a favor o en contra. ¿En qué sentido? A favor porque él va a tener mucha experiencia y lo más probable que va a saber cómo identificar estos patrones más rápido y saber qué hacer con el paciente. Entonces, sin embargo, va a estar tan automatizado en este pensamiento que le va a ser difícil plantearse un escenario completamente distinto que salga de los patrones semiológicos de los que está normalmente acostumbrado. Y eso lo puede llevar al sesgo y por lo tanto al error diagnóstico. Bueno, y producto de este último punto es que tengo el siguiente caso. Un caso que de hecho está basado en un hecho real. Tenemos un paciente que ingresa a urgencias presentando dolor intenso cervical bajo e interescapular derecho que no cede con el reposo. El médico de urgencias que lo recibe lo examina y concluye que se trata de una cervicodorsalgia y por lo tanto indica como tratamiento un analgésico, AINES y kinemotora, y consulta después de 2 semanas. La kinesióloga que recibe a este paciente, tras la evaluación, se da cuenta de que no solamente al paciente le duele en la zona cervical baja interescapular, sino que el dolor también se irradia hacia la extremidad superior derecha,
y que coincidentemente por el brazo, sobre todo por la cara medial del brazo y antebrazo, presenta una serie de sarpullidos tipo vacuolas que llegan hasta la mano. El patrón de estas vacuolas le parece conocido porque, como ella sabe de anatomía, se da cuenta que parece el recorrido de una arteria, o sea, de un vaso sanguíneo o de un nervio, sobre todo un nervio. Y sumando la clínica de dolor insidioso y repentino más la aparición de estas vacuolas, considera que lo más probable es que esta neuralgia el dolor proviene de una neuralgia posherpética, es decir, una neuralgia por inflamación del nervio ulnar producto del virus del herpes zóster. En este caso, el médico tuvo un sesgo, y el sesgo es identificar el patrón de dolor como tal, como un problema musculoesquelético, y no tomar en consideración otros elementos clínicos como las váculas, que pudieron haber llevado al otro patrón. La kinesióloga en este caso, soy yo, y tras relacionar la clínica y estudiar un poco, me di cuenta que, a diferencia de lo que yo pensaba, las neuralgias posherpéticas no solo afectan al nervio intercostal, que es lo que habitualmente enseñan en la universidad, sino que también otros nervios. Y en este caso, particularmente afectó el nervio ulnar. Debido a que ya reconocí en este paciente este patrón, años después, cuando lo vi en otra paciente, pero esta vez con nervios el nervio cervical mayor, pude identificarlo muchísimo más rápido porque ya tenía una experiencia previa y pude relacionar, identificar los mismos signos y síntomas que me llevaron rápidamente al diagnóstico y plantear rápidamente el tratamiento, que en este caso es la interconsulta médica para que indique la farmacoterapia que es necesaria en el caso. Lo que nos lleva finalmente al desarrollo de competencias clínicas, el cual se da en un ciclo de aprendizaje que va desde el nivel inicial, que es el novato, y un poquito más avanzado, que es el principiante. Este nivel es el nivel de incompetencia inconsciente, donde el individuo no sabe que no sabe algo, ni lo comprende, ni lo sabe hacer, ni reconoce la deficiencia que tiene, ni tiene deseo de enfrentarse a ello. O sea, negación completa, incompetencia completa. Luego progresa a un nivel de aprendiz, donde ya está empezando progresivamente a adquirir competencias, pero sigue presentando una incompetencia, pero en este caso consciente. Sabe que no sabe algo, aunque no comprende o no sabe hacer algo, sí sabe ahora reconocer que tiene un problema, que tiene una deficiencia que tiene que mejorar. Luego viene el nivel como ya más intermedio, que es el nivel competente, donde se tiene la competencia consciente, y aquí es donde está el mayor desarrollo de una destreza. O sea, aquí ya la destreza está adquirida parcialmente, pero demostrar la adquisición de esta destreza aún requiere concentración y no es totalmente consistente en el tiempo. Y luego viene el nivel máximo de competencia, donde tenemos al maestro y al experto, tipo Yoda, como podemos ver aquí, que se llama la competencia inconsciente, donde el individuo ya ha adquirido la destreza y por lo tanto ya no demostrar la destreza no requiere de concentración y por lo tanto le es
natural, porque ya el proceso ya está automatizado, ya está completamente aprendido. Bueno, acá tenemos una representación distinta a la anterior, donde acá tenemos el novato principiante y vemos cómo este razona. Opera a través de reglas y métodos, es lento, ya que se tiene que recorrer todos los pasos, todos los procesos. Acuérdense que el tipo de razonamiento que realiza acá es exhaustivo, inductivo, ¿ya? Después tenemos el aprendiz, que él está empezando ya a desarrollar las destrezas de a poco. Todavía no es competente, pero es capaz de darse cuenta que tiene que aprender, pero aún culpa a otros de sus errores. Después viene el nivel competente, donde ya el individuo ya está tiene un mayor desarrollo de la competencia, pero todavía es parcial, que habíamos dicho antes. Tiene más experiencia, es capaz de tomar las decisiones de una manera más fácil, pero le pasa que se cuestiona si puede o no va a lograr ser un maestro en el tiempo, porque obviamente se equivoca y se siente súper responsable de sus errores, cosa que el otro era bastante inconsciente y culpa, por lo tanto se culpa a sí mismo, y eso puede llevar a tedio, estancamiento o retroceso. ¿Por qué? Porque como está en un proceso de aprendizaje, se puede frustrar entre medio si no lo logra, hasta que eventualmente lo va a lograr, pero durante el proceso se puede ver la tendencia a la frustración. Después viene el diestro, que ya es la suma de experiencias negativas y positivas, y ya las reglas que antes todos tenían que ir cursándolas y siguiéndolas son reemplazadas por reconocer patrones. Ya soy capaz de generar como ciertos desvíos, shortcuts, donde yo soy capaz de llegar más rápido a tomar decisiones, ¿cierto? Pero aún debe decidir en base a reglas. Y el experto es el que sabe cómo hacerlo, es el que ya no se lo cuestiona y por lo tanto ya no necesita del libro de cocina para seguir la receta, ya es capaz de improvisar, mezclar, crear, etc. Bueno, y en esta última imagen ya tenemos los tipos de razonamiento relacionados a los niveles del ciclo de aprendizaje. Entonces, tenemos que para el principiante el tipo de razonamiento que hay es de tipo inductivo, exhaustivo, con algunos rasgos de hipotético deductivo. Incipiente, o sea, hay algunas relaciones causales pero dispersas aún. Luego en el ciclo intermedio tenemos un pensamiento más elaborado, causal, donde se siguen un poco algoritmos, probabilidades, ¿cierto? Según el método deductivo. Y en el ciclo experto va como desde lo inductivo, se salta directo al reconocimiento de patrones, que es el máximo nivel, donde yo, como pueden ver, el puntito rojo ya no pasa por todos estos pasos, sino que se salta directo y reconoce el patrón. Y eso, por lo tanto, si ustedes ven aquí los bolsillos del terapeuta, acá tiene de todo, porque aquí hace todas las pruebas ortopédicas,
hace todos los exámenes, le pregunta hasta cómo se llama la abuelita. En la otra ya tiene un cierto criterio y va a escoger lo que va a hacer, lo que le va a preguntar, las evaluaciones que va a realizar. Y acá, con poca información, con pocas evaluaciones que son precisas, ¡pum!, llega a resolver el problema y a plantear las soluciones. Bueno, y para concluir, una reflexión que la dijo Jones en el 92. El reconocimiento de patrones se consigue mediante un enfoque clínico bien estructurado durante años de práctica clínica. Y con esto quiero decirles que no se desanimen. Esto tarda tiempo. El poder llegar a ser un experto toma tiempo, toma mucha práctica. Por lo tanto, les insto a profundizar sus conocimientos, a repasar y también someterse a distintas experiencias clínicas, aunque sean en forma hipotética, o sea, teórica, virtual, para que ir mejorando el razonamiento clínico, porque la práctica realmente hace al maestro. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva presentación.